Quiero que vaya la palabra en Juan 15. Esto usted lo ha leído. Y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cuántos están limpios? Y si no, pues hoy nos van a limpiar. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cristianos sin Cristo. Y si tú escuchas Juan 15 del 1 al 5, muy claramente el Señor lo advertía, que esto podía llegar a ser, que esto podía llegar a suceder. William Booth, que si ustedes lo conocen, él fue el precursor del ejército de salvación, un hombre muy influyente, uno de los grandes avivadores. Tuvo que soportar su iglesia épocas de pandemia, épocas de mucha alteración. En la época de la pandemia, cuando él estuvo por los virus, la gente se moría. ¿Y sabe por qué lo llamaban el ejército de salvación? Porque nadie quería, los muertos eran en la calle, algo así como el COVID, los muertos eran en la calle. Y nadie, ni las autoridades ni el gobierno querían ir a recoger los muertos, porque se contaminaban y se morían. Y entonces William Booth crea este movimiento de hombres y mujeres. Escúchame esto. No hay que, vamos a orar, no. Eran tan llenos del poder que ellos iban, levantaban los muertos, los llevaban, los sepultaban y eran los únicos que no se contaminaban. Por eso se llamó el ejército de salvación. Hicieron una alianza con el Estado los mandaba, pero ellos iban orando por la gente, le predicaban a la gente, recogían los muertos. Era tremendo el poder de Dios que había en ellos. Y le hacen una pregunta a William y le dice, pues ante ese poder, ya reconocían que Dios operaba a través de ellos. Los incrédulos tuvieron que reconocer que Dios existe y que el poder de Dios es muy tangible, porque cualquiera que no fuera del ejército de ellos iba a recoger un muerto y vea, se moría, se contaminaba de una vez. Ahí la historia se la dejo para que usted lo siga. Es apasionante ver la vida de estos hombres. Eso es poder de Dios. No el poder de Dios que queremos manifestar ahora, y dicen mucho que en las redes que el poder de Dios y el poder de Dios son gritos y aullidos. No, el poder de Dios era visible y tangible, visible. Entonces le preguntan a William Booth en una de las entrevistas y le dicen, bueno, pero usted ya no le tiene miedo a nada, pura muerte ahí, ya ¿qué le tiene miedo? Y escucha esto que contesta William. Y le dice, mi mayor temor es que para el siglo XX habrá religión sin el Espíritu Santo, habrá cristianismo sin Cristo, habrá perdón sin arrepentimiento, habrá política sin Dios y habrá cielo sin infierno. Eso contesta él, tremendo. Le voy a decir algo, estamos en ese tiempo. Estamos en este tiempo y por eso, wow, siento la presencia del Espíritu Santo. Estamos en el tiempo donde nosotros los predicadores, todo el que predica, todo el que se para en un altar, todo el que enseña, todo pastor, todo líder, todo siervo, tenemos una alta responsabilidad del estado de la iglesia
el cual es determinado por la palabra que está saliendo del altar. Y esa es la mayor responsabilidad. Si a alguien, estoy segura que si a alguien Dios va a venir a pedirle cuentas del estado de la iglesia, es a los que ministran y predican en un altar. Porque es que nosotros somos los responsables. Spurgeon decía muy claramente: el peor error de un predicador es que en su mensaje no esté Jesucristo. Y eso es lo que está pasando. La responsabilidad de nosotros es predicar a Jesucristo. Porque mientras que no se predique de Jesucristo, va a haber un cristianismo sin Cristo, va a haber una religión sin el Espíritu Santo, va a haber un cielo sin infierno y va a haber un perdón sin arrepentimiento. Es nuestra responsabilidad. Y esto es vital. Porque si Cristo, escúcheme bien para todos, si usted también que tiene un llamado, si Cristo no está en medio del mensaje, lo que nosotros vamos a transmitirle al pueblo es información. Y le voy a decir algo: si hay información, no hay revelación. Y si no hay revelación, no hay transformación de vidas. Necesitamos la palabra de revelación. Solo va a haber revelación si Cristo está en el mensaje. Él es el camino, Él es la verdad. Si yo recibo a Cristo, recibo al Espíritu Santo. Si yo recibo a Cristo, recibo al Padre. Si yo recibo a Cristo, tengo la operación de todo el ejército celestial a mi favor. Pero es que recibir a Cristo va más allá, mi querida iglesia, de hacer una confesión verbal. Eso no, eso es el inicio de algo, pero no es el todo. A mí me preocupa, y esto me lo hablaba el Señor, y yo dije: wow. Estamos nosotros siendo testigos, escúchame bien de lo que le estoy diciendo, de la involución del cristianismo con respecto a la verdadera esencia de lo que este contiene. Esta es la época donde tenemos a predicadores, a expositores de la palabra, supuestamente en una fe cristiana, pero en ninguna de sus exposiciones se están incluyendo el señorío de Cristo. ¿Usted sabe qué es la palabra involución? La palabra involución es lo contrario y es el antónimo de evolución. Involución significa algo que debía evolucionar está retrocediendo. Y literal, el cristianismo tiene un proceso de involución. Nosotros deberíamos avanzar, porque es que, escúcheme bien, iglesia, a usted y a mí no nos tocó pagar el precio que pagaron nuestros padres espirituales antes. Ninguno de nosotros fue decapitado, quemado, William, como todos estos hombres, como fueron muertos. Desde los apóstoles viene una persecución terrible, y nosotros decimos: sí, nos persiguen, pero a ninguno de nosotros nos está tocando morir por causa del evangelio. Ahorita en algunos países, pero aquí no. Aquí no. Así que nosotros tendríamos todos para ir avanzando en el reino de Cristo, porque ese es el deseo de Dios, que tú vayas avanzando, que el reino de Dios se extienda, porque dice que a todos los rincones de la tierra, para que este mensaje llegue y las almas no se pierdan. Pero el cristianismo está involucionando, y es muy delicado esto. ¿Por qué? ¿Por qué usted cree que está sucediendo eso? Por lo que se predica en el púlpito. Su relación con Dios Padre inicia con Jesús, el Cordero de Dios sacrificado, y continúa con Jesucristo, el León de Judá resucitado. Si usted alcanza a comprender esta, su relación de su inicio y su continuidad, usted va a caminar en ella. ¿Cuándo empezó su verdadera vida? ¿O cuándo va a empezar para los que están hoy por primera vez en este lugar? Que no es casualidad. En la agenda de Dios estaba escrito que usted estuviera en este lugar hoy.
Su vida no inició cuando usted fue fecundado en el vientre de su madre y lo trajeron a esta tierra, mi hermano. No, señora. Ahí empezó una vida biológica, pero la verdadera vida espiritual, la esencia con la que usted fue creado, inició cuando usted conoció a Jesucristo. Ahí fue donde usted empezó a vivir de verdad. Porque le voy a decir una cosa: hay una diferencia entre existir y vivir. Usted empezó a existir en la humanidad como un número más cuando estuvo en el vientre de su madre, pero usted empezó a vivir cuando Jesucristo vino a su vida y lo encontró. Yo no sé cuántos se alegran de que Cristo los haya encontrado. Pues si usted se alegra, dele un aplauso y dígale: Señor, gracias por haberme encontrado. Yo solo existía, pero ahora vivo gracias a ti. Y que es imposible que no comprendamos esto. Y me incluyo con ustedes, para que usted no diga que yo me excluyo del mensaje. Pero a veces esto se nos está pareciendo tan normal. Es normal ser cristiano. No, es un privilegio ser cristiano. Es normal. ¿Usted qué es? Cristiano. ¡Ay! De verdad no se le nota. Sí, yo voy a la iglesia. Tú eres cristiano porque vives la vida de Cristo. Ahí empezó tu vida. ¿Dónde continúa tu vida? Porque tu verdadera vida no ha terminado, mi hermano. Tu verdadera vida tiene una continuidad y se llama: Jesús vino como el Cordero de Dios sacrificado, murió por ti, por mis pecados, te sacó de la muerte, te dio nueva vida, pero su esencia está continuada en nosotros a través de Jesucristo, el León de Judá que resucitó y te dio la victoria para que todo lo que Él te envió a hacer a esta tierra, tú lo hagas en su nombre y con su poder. Esto no ha terminado, el plan de Dios no ha terminado ni contigo ni conmigo. ¿Cómo así? Por no entender esta verdad del inicio y mi continuidad, porque no es mi final, es que hay un cristianismo sin Cristo. ¿Cómo nos hemos perdido de Cristo? Porque Cristo no se pierde, yo me pierdo de Él. El que se desvía, ¿eres tú o soy yo? Primero, nos perdimos del señorío de Cristo. ¿Cuál es el engaño de las tinieblas? Con la liviandad, con la hipergracia, con la superficialidad del cristianismo, decirte: desde que tú verbalmente recibas a Cristo y vivas como quieras, sigue siendo cristiano. Entonces, cuando hay una persona que está ya contaminada por la astucia de la serpiente, porque contamina los oídos y los sentidos, entonces esa persona va a rechazar el señorío de Cristo. ¿A quién no le gustaba someterse? A la serpiente. Entonces, nos perdimos del señorío de Cristo. Y hoy hoy específicamente, puede haber gente en este lugar perdida del señorío de Cristo. Y es un cristiano sin Cristo. Dícese del cristiano sin Cristo. Recuerde usted que cuando hacemos esta confesión, voy a solo recordarles algo. Romanos 10 muy claramente dice que si confesamos con su boca que Jesucristo es ¿qué? ¿Qué dice primero? Señor o Salvador. Hay gente que lo puede recibir como Salvador, pero no ha entendido el señorío de Cristo. Primero Él desea en su corazón. El Espíritu de Dios escribió esta bendita palabra. Por eso el Espíritu de Dios sabe lo que es más conveniente para ti en esta vida cristiana. Y Él dice: primero recíbelo como tu Señor. Y Señor significa, cuando hablamos de señorío, tenemos que entender dos palabras: Señor y siervo. Señor significa, cuando hablamos de señorío, tenemos que entender dos palabras: Señor y siervo. Señor significa, cuando hablamos de señorío, tenemos que entender dos palabras: Señor y siervo. Señor significa, cuando hablamos de señorío, tenemos que entender dos palabras: Señor y siervo.
Porque si hay un Señor, hay siervos. Y si hay siervos, debe haber un Señor. Y la palabra señorío es muy clara. Significa autoridad, significa dueño y amo. Le vengo a recordar que Jesucristo lo compró en la cruz del Calvario a través de su sangre, y por lo tanto tú le perteneces a Él. Así que Él te compró. Quizás usted puede decir: yo no estaba en venta. Pero Él no necesitaba que usted estuviera en venta. Él lo hizo por amor. Y Él pagó un precio. Y nosotros, tu vida, absolutamente tu vida, la de tus hijos, la de tu esposa, la de tu familia, así no quieran a recibir a Jesucristo como su Señor, perdóneme, pero le pertenecen a Él. Ahora, como Él ya nos compró con precio de sangre, usted aquí ya no puede hacer nada. Si usted dice: no, yo no estoy en venta, yo me voy a quitar, no puede hacer nada, ya pagaron un precio por usted. Entonces usted y yo nos convertimos en siervos. ¿Por qué? Porque nos compraron, porque nos rescataron del infierno. Porque habían dos caminos: o el infierno o ser siervo de Cristo. No creo que no tengamos la capacidad y la lógica de entender qué es mejor para nosotros. Yo le hago la pregunta: ¿qué es mejor? ¿O el infierno o ser siervo de Cristo? Gracias por los 5 que entienden esta verdad. Lógico, ser siervo de Cristo. Pero el siervo, diga conmigo, es incondicional. Es dependiente de la autoridad que lo compró. Es dependiente de la autoridad que lo compró. No toma decisiones propias en asuntos de la vida. Siempre le consulta su voluntad al amo y Señor, y se somete a lo que Él disponga. Entonces, estamos perdidos del señorío de Cristo. No sé usted, pero le voy a preguntar. Cristo, su posición de Señor es totalmente incuestionable. Yo no voy a preguntarle en esta mañana: Cristo Señor, ¿será que usted sí está cumpliendo el papel de Señor? No, eso es un atrevimiento. Yo vengo a decirme a mí misma y a ustedes: ¿sí estamos cumpliendo el papel de siervos? Tu vida está absolutamente dependiente del Señor en todos los sentidos. Yo quiero decirle que el actuar de una persona, o sea, lo que hay en una persona visiblemente hacia otros, está determinada por dos cosas. ¿Cómo sé yo lo que hay en esa persona? En cómo actúa y en cómo habla. Porque su pensamiento yo no lo puedo leer, eso solamente el Señor. Es verdad que tu hablar y tu actuar está demostrando que eres absolutamente dependiente del Señor. Eres absolutamente dependiente del Señor. Tus actitudes, tu forma de hablar, tu forma de vivir son concordantes al señorío de Cristo. Si tú dices no, porque es ahí internamente que a Dios no le podemos mentir. Si tú dices no, es porque tú estás perdido del señorío de Cristo. Ya hace rato perdiste a Cristo como tu Señor. No me diga, mi hermano, que usted se somete al señorío cuando está en la iglesia, pero cuando está fuera de la iglesia fornica, adultera, va a la disco, toma, se echa un porro, hace una cosa, hace la otra, y me dice que Cristo es su Señor. Eres un cristiano sin Cristo. Eres un cristiano sin Cristo. Segundo, otros lo han perdido como su Salvador. Y tiene que ver con el primero. Dice la Escritura que lo único que separa al hombre es el pecado de Dios. Lo único. La salvación no es una transformación momentánea de vida. La salvación es una decisión radical de la transformación de su vida. No me venga a decir
que usted recibe al Señor Jesucristo y que usted cada año cambia algo de su vida. Yo le voy a decir algo. Cuando el Señor entregó su vida por ti y por mí, dijo: espérenme que lo voy a hacer en 3 pasos, en 5 pasos. Este año hago una cosa, el otro no. Y la gente dice: téngame paciencia, porque es que esta vida es difícil. No, yo le voy a decir: la misma decisión radical que Jesucristo tuvo para entregar su vida por cada uno de nosotros, debería ser la misma decisión radical con que cada uno de nosotros le respondamos a Cristo en nuestra santidad y en nuestra devoción. Aplaudo al Señor. ¿Por qué te demoras tanto de salir del pecado? ¿Por qué te cuesta dejar el mundo? Si cada vez que vienes a la iglesia, el Espíritu Santo te está martillando y te está diciendo: la fiesta que tú viniste anoche, a la fiesta que tú fuiste anoche, a los tragos que tú te tomaste anoche, me entristecieron, y hoy vienes a mi casa. Y entonces dice usted: pero peor no venir. Pero no se trata de que dures 10 años en el mismo asunto donde te está costando ser radical por Cristo. El día que el Señor te libró de la muerte, cuando estabas allá en la clínica, cuando estabas en la UCI, cuando estabas en medio de la depresión y de la opresión, el Señor nunca te dijo: espérame un momentico, yo vengo un momentico y te sano un poquito, mañana vengo y te sano otro, dentro de un año te sano otro poquito, y así lo vamos haciendo. Cuando Jesucristo decidió salvarte, librarte de la muerte, Él fue radical contigo y lo hizo. Y lo ha hecho. Yo no puedo entender, me cuesta entenderlo. Mi mente es finita ante esta discusión, a esta disyuntiva. Mi mente es muy finita. Yo no puedo entender cómo una persona empieza a sacar el pie así. O sea, un ratico usted está en el mundo y otro ratico está en Cristo. Un ratico está en el mundo y otro ratico está en Cristo. Y esto no tiene que ver solamente con los que tienen pecados de inmoralidad, los que tienen problemas con la cerveza, los que tienen problemas con la pornografía. No, esto es igual con los que tienen el problema con el chisme, con la murmuración, con los celos, con la envidia, con la quejadera. Es lo mismo. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo no nos ha dicho que el mayor problema de la iglesia es el chisme y la criticadera? No deberían haber chisme en la iglesia, no debería haber iglesias que tengan chisme, no debería haber iglesias que tengan criticadera, no debería haber iglesias que haya celos entre los hermanos. ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar de salir del pecado? La pregunta es: si se te acaba el tiempo y no tienes oportunidad, ¿por qué nos tomamos la vida de Cristo tan en juego? Tan en juego. El hecho de que Cristo no te haya cogido el Señor y te haya dado los correazos que te merece, no significa que su ira no va a venir. Ahora yo sí entiendo al Señor. Ahorita le voy a decir por qué. Hay gente que está perdida del señorío. Hay gente que está perdida de la salvación. Y si usted está perdido del señorío de Cristo, si Él no gobierna tu mente, si Él no gobierna tu vida, tus acciones, todo lo que haces cuando no estás en la iglesia, porque aquí todos somos santos, entonces el gobierno de Cristo viene después de que salgamos de la iglesia. Entonces estamos perdidos nosotros sin Cristo. Estamos perdidos de Cristo. O sea, un cristianismo sin Cristo. Yo sé que el tema de la salvación es muy cuestionable, pero yo creo que usted tiene la capacidad de entenderlo. Como dijo un gran predicador: ¿usted qué cree? ¿Que la salvación se pierde? Y le contestaron a él, y él contesta: no, yo no creo que la salvación se pierde. Y yo dije: tan raro, miran, si ellos son radicales en eso. Y llega y contesta y dice: no, es que los que nos perdemos somos nosotros. La salvación nunca se va a perder, ella es salva por sí.
Los que nos perdemos somos nosotros. No descuides esta salvación tan grande, dice Hebreos. No la descuides, y si la descuidas es porque la pierdes. Hay una evidencia para aquellos en los cuales Cristo está. Los que permanecen dan mucho fruto, lo acabamos de leer. La evidencia de que un cristiano tiene a Cristo es que lleva mucho fruto. Mucho. Dígale que está a su lado, mucho. ¿Por qué la Escritura? Escúcheme aquí, si usted lo lee en el versículo 5 de Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. A ver, yo le hago una pregunta: ¿por qué se tomó el Espíritu Santo a través de los hombres de Dios que escribieron la Escritura? ¿Por qué se tomó la molestia al dejarle a la palabra fruto ese adjetivo, esa cualidad de mucho? Porque lo mucho es importante para Dios. Él podía escribir el que lleva fruto, pero le colocó la palabra mucho. Mucho. Este lleva mucho fruto. Si alguien está en Cristo, una evidencia es que lleva mucho fruto. Si Cristo está en ti, tú llevas mucho fruto. Ahí lo dice muy claramente el escritor y Jesús: si permanecéis, si Cristo está en mí, yo llevo mucho fruto. ¿Cuál es el problema de este asunto? La religiosidad. Usted se conformó con estar en la iglesia. Vamos a hacer algo. Aquí hay un hermano que no está perdido de la señoría de Cristo. Él es una persona que vive la vida santa, tiene muy cuidado de su actuar, de su hablar. Listo. Ese hermano tampoco está en el pecado. Él tiene la salvación, no la descuida, vive una vida de santidad, ora, se congrega, ayuna, diezma, ofrenda, viene a la iglesia, no se pierde ningún culto. Pero cuando le hablan de llevar fruto, no tiene fruto. No tiene fruto. El que permanece, si Cristo permanece en ti, hay una evidencia. No es que tanta Biblia sabes, no es cuántas escuelas has hecho, no es cuántos países has visitado para predicar. No. La evidencia de que Cristo está en alguien es que esa persona no tiene fruto, tiene mucho fruto. Ahora, ¿cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto? Dice el Señor. Escúcheme bien. Él es la vid verdadera. Él es la vid verdadera. Él es la fuente de la vida física y la vida espiritual, mía y suya. Si yo trato de salirme de Él, me muero física y espiritualmente. Entonces, en Él yo estoy conservado, preservado. Él es la fuente de la vida espiritual. ¿Por qué? Porque es que en Él hay tanta perfección. Porque recuerde que la Escritura dice ahí mismo que en todo Él le agradó al Señor. El Padre no tuvo absolutamente nada que reprocharle al Hijo. Entonces, como Él es la fuente de la perfección y como tú y yo somos imperfectos, solamente venimos a ser perfeccionados si vamos a la fuente de la perfección. ¿Ok? ¿Lo tenemos hasta ahí? Él necesitaba limpiarme a ti, limpiarme a mí, limpiarte a ti. Él necesitaba para que la vida, la savia de vida que fluye en Él, fluyera a través de mí para que yo dé fruto. Cualquier pámpano que se adhiera a la vid tiene que, por sencillamente la naturaleza, retoñar. ¿Sí me entienden? Un pámpano que se adhiera a la vid vuelve y retoña. Tú estás y yo estamos adheridos a la vid verdadera que es Jesucristo.
Así que nosotros intrínsecamente tenemos que retoñar. Le voy a hacer una pregunta: ¿retoñar en qué? Si yo estoy pegada a la vid, que es la esencia, que es la fuente de la vida espiritual y física, porque en él hay perfección y viene a perfeccionarme a mí, ¿en qué tengo yo que retoñar? ¿En otro qué? No. ¿En otro qué? ¿En otro qué? ¿Y quién es el pámpano? No, señor. ¿En qué tengo que retoñar? En otro Cristo. Entienda esto. Usted, hay una rama seca, escúcheme, se adhiere a la vid. La vid con su sustancia le da vida y hace que vuelva y retoñe. ¿Será que ese retoño no va a salir más uvas? Entonces yo tengo que retoñar en otro Cristo. ¿Qué significa eso? Cuando yo le quiero hablar, por eso él nos llama cristitos, porque yo le quiero decir algo: cuando tú retoñas en otro Cristo, vienes a hacer lo mismo que Cristo hizo. Entonces tú estarías dispuesto a dar la vida por otros. Por eso es que él dice: yo no les demando a mi iglesia que den fruto, yo les digo que den mucho fruto, porque mi esencia está en ellos y lo que yo hice en mayor medida lo pueden hacer ellos. Es que no es cualquier cosa la que está en ti y en mí. Por eso el adjetivo de mucho, porque tú no estás portando cualquier poder. A ti no te rezaron, a ti no te cruzaron, a ti no te hicieron cualquier burrada de estas. A ti te dieron el poder que creó los cielos y la tierra, el mismo que le dio vida al ser humano, el mismo que sopló aliento, el único que ha podido crear lo que existe. Cuando tú estás adherido, das mucho fruto por causa de la esencia que mora en ti. Por eso, ¿qué sucede? Si ese pámpano se quita, se seca. Y por eso Jesucristo dijo: yo solo sé que yo estoy en ustedes cuando ustedes dan mucho fruto. ¿De verdad Cristo está en usted? Y usted puede venir a la iglesia y decir que tiene a Cristo. Usted me puede decir que es un intercesor, un tremendo, un hombre, una mujer ungida, que usted tiene temor de Dios. Pero si usted no tiene fruto, no va a ser creíble para Cristo. Y entonces la gente en la iglesia, y voy a darle un poquito duro a los líderes, y más ellos, se estresan, se le paran los churcos, se le parte la uña del dedo gordo, se le hacen la ampolla en el dedo meñique cuando le dicen a usted que tiene que ganar almas. Yo ya no me imagino haciendo otra cosa. Yo no logro, yo puedo hacer cosas porque Cristo no vino para anularnos, Él vino para que la vida de Él crezca en ti. Y si la vida de Él crece en ti, tú como persona te realizas. El que tiene fruto y mucho es el que Cristo sabe que Él permanece en él. Le voy a decir algo. Hay una unción sobre ti muy fuerte en esta mañana. Independientemente de lo que hayas hecho hasta el día de hoy, o los errores que hayas cometido, o el no haber comprendido la verdadera esencia del cristianismo, independientemente de eso, hoy Dios nos ha enviado esta palabra porque más que cualquier otra cosa Él quiere que a través de esta exposición de la escritura tú puedas observar el corazón de Él, cómo permanece fiel a ti. Segunda de Corintios, en el versículo 11, capítulo 11, versículo 2 dice lo siguiente: porque os celo con celo de Dios, pues los he desposado con un solo esposo, para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Imagínese que Él tiene celo. Usted puede ser loco, usted puede ser chiflado, se le explotaron los Sparkies,
Un día amaneció bien, el otro le dijo: Señor, no quiero hablar, lo trató mal, lo gritó, pero el Señor lo sigue amando. Tanto que lo sigue amando que le dice: yo tengo celo por ti, y yo te he desposado como a una esposa que es virgen, para que se conserve así para Cristo. Cuando usted se adhiere a la vid, la esencia de Cristo tiene que fluir a través de usted. Por eso Él demanda mucho fruto, porque Él lo hizo. Lo mismo que hay en Él pasó a usted. ¿Ok? Después de adherirse, después de que usted se adhiere a la vid, ya está tan compenetrado con Él que pasamos a ser su esposa, porque usted ya se volvió uno con esa vid. Y entonces ya pasamos nosotros a ser su esposa. Así como el esposo ama a su esposa, se entrega por su esposa, tiene cuidado de su esposa. ¿Por qué Él nos pasó a ser su esposa después de habernos pasado por la vid? Porque la misma santidad y pureza que hay en el esposo debe ser tomada, debe poseernos en la vida de la esposa. Por eso los esposos tienen una intimidad sexual en la cual se consuma el matrimonio. ¿Por qué? Porque se vuelven uno solo. En el mundo espiritual, Dios quiere que tú seas y yo seamos uno con Cristo, para que a través de esa relación Él me perfeccione tanto que la misma santidad y pureza que hay en Él pase a mi vida. El que está al lado te ve tan puro y tan santo como Cristo. Cuando Él regrese, lo que más desea es que su obra de la cruz haya permanecido en nosotros. Que usted sea tan santo como Él. En la cruz Él llevó el pecado para darnos santidad. Él llevó la pobreza para darnos riqueza. Él llevó la enfermedad para darnos santidad. Él llevó la maldición para darnos bendición. ¿Qué quiere Cristo? Cristo quiere, cuando Él vuelva, encontrar cristitos, gente que está viviendo la vida de Cristo. Y quien vive la vida de Cristo se vuelve un discípulo de Cristo. Y aquí va lo más tremendo de esta palabra. Cuando tú llegas a este estado, dice: wow, de verdad he estado como sin Cristo. Soy cristiana, pero sin Cristo. ¿Cuántos podían reconocer eso hoy? Si eres consciente de que Cristo está en ti, ¿cuántos son conscientes de eso en esta mañana? Después de lo que le he predicado, no harás nada que dañe este estado. No harás nada que dañe este estado. Al contrario, harás todo para agradarlo a Él. Él dio todo por nosotros, su vida, y ahí no ha terminado su plan. Yo quiero que vayamos a Juan 14, en el versículo 1 y 3. Aquí es donde continúa la obra de amor de Cristo. ¿Por qué separarnos de Él si aún Él nos sigue amando? Y dice Juan 14, versículo 1 y 3. ¿Qué dice? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios y también creéis en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Usted lo ha escuchado, pero lo vamos a digerir bien. Escúcheme esto tan tremendo. Estaba Jesucristo con los discípulos antes de su partida, hablando con ellos. El amor de Jesucristo es tan inimaginable, es tan incalculable y es tan poco razonable, que yo no entiendo cómo después de haberle causado tanto dolor y tanto sufrimiento a Jesucristo,
tuvieran la capacidad de hacer y de expresar esto que dice Juan 14, donde él dice: yo los amo tanto que ahorita ustedes no pueden estar conmigo, pero les prometo, me voy a ir a preparar morada para ustedes. Voy a prepararlo y tendré otra vez que volver por ustedes, pero yo lo voy a hacer con tanto amor, porque es que a mí lo que me interesa es que ustedes y yo estemos juntos y para siempre. Eso suena muy romántico, como los novios juntos para siempre. Sí, suena muy romántico. Jesús, ¿cómo le sale tanto amor a Jesús si en Juan 13 acababa Judas de traicionarlo? Ayer lo estabas traicionando. Hace un momentico quizás lo estuviéramos traicionando. Tú traicionas a Cristo cuando no vives la vida del Cristo que te compró señorío y salvación. El pastora, se me salió la grosería, pero yo no quería que se me saliera. No, tú tienes a Cristo, porque ese te tiene que salir. Todo lo normalizamos. Se me resbaló el pie y una cascarita y se me fue. La señora estaba vestida bonito hasta acá. Se me fueron los ojos. No, tú tienes a Cristo. ¿Por qué normalizas todo? Es normal que hayan cristianos que beben, que toman, que fuman, que van a fiestas, que hacen las cosas del mundo. Es normal, pero no lo normalices para ti en la vida de Cristo. Es normal en lo que está pasando en nuestra actualidad. Entonces, Jesús nos ama tanto que solo a Él le pueden brotar tantas palabras de amor después de una traición. Y Pedro sale en defensa y dice: pero ¿cómo así, Señor? ¿Qué es esto? Casi que con su actitud, y yo los entiendo. Ellos dijeron: lo hemos dejado todo por ti, tú eres nuestro Mesías, nuestro Salvador, y ahora tú nos vas a dejar y nos vas a dejar solos. Imagínense este cuadro: el Mesías, el Salvador, los iba a abandonar y a poco después lo iban a ver que estaba en manos de los enemigos. O sea, ¿dónde estaba la salvación y dónde estaba el Mesías por el cual ellos habían dejado todo? Yo entiendo que ellos estuvieran atribulados y turbados. El estado del corazón de ellos se turbó, y por eso Jesús les dice: no se turbe. ¿Cómo les dijo? Vuestro corazón. Yo me llego a pensar que Jesús diría, porque Jesús ya lo sabía: me traicionaron, me negaron 3 veces, me abandonaron y me dejaron solo, y yo estando presente con ellos, ¿cómo será la fe de ellos cuando yo no esté? ¿Cómo será la fe tuya cuando no estás en la iglesia? Cuando no te está viendo la esposa, el esposo, cuando no te está viendo nadie. Verdaderamente Cristo está en ti. Cristo está en ti cuando viene el negocio ilícito a tocarte la puerta. Ahí es donde verdaderamente nosotros somos probados. Pero Jesús les dice: no se turbe vuestro corazón. Miren lo que les dice Jesús. Juan 13:33. Escúchame. Con esto voy a terminar. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Mire eso. Me buscaréis, pero como le dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Les digo: yo no los voy a llevar. Han andado conmigo 3 años. Usted se imagina, es que el cuadro hay que analizarlo. ¿Tú te imaginas que los apóstoles andaron de día y de noche 3 años consecutivos con Jesucristo? Yo le voy a decir, ¿no le sería a usted difícil desprenderse de Él? Mire, lo vieron como comía, lo vieron como oraba, lo vieron, le conocieron toda su personalidad, cómo era Jesús, qué hacía de noche, qué hacía de día, a qué hora se levantaba a orar, a qué horas comía, cómo atendía a la gente, cómo oraba, cómo ministraba, cómo echaba fuera demonios, porque vinieron a aprenderlo con Jesucristo. Y vinieron a entender esto porque nadie sabía. La operación el ministerio de la liberación fue conocido con Cristo, y Cristo se lo revela a ellos, y vieron el mundo sobrenatural, y vieron que los paralíticos se levantaban, y vieron que los enfermos se sanaban. Entonces esto era una revolución al lado de Jesucristo, y ahora iban a quedar en su tremendo. Y Él les dice: no,
Andaron conmigo 3 años, los consentí, pero ahora no los puedo llevar. Pero Él los alienta. Cuando vio que Pedro se alteró y que todo les dice muy claramente que Él no los va a llevar, pero que ahora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo harán morada en nosotros. Lo dice Juan 14. Yo me voy, pero vendrá uno que es el Consolador y el Espíritu de verdad, que el mundo no conoce porque no está en ellos, sino que está en cada uno de ustedes. Escúcheme bien. Ellos aprendieron a ser discípulos, y con esto quiero cerrar. Ellos aprendieron a ser discípulos. Un discípulo es el que hace lo que su maestro le enseña. ¿Por qué? Porque entendieron todo este tema que ya le expliqué de la vid y de saber que era Cristo en ellos. Pero Jesús sabía que si su fe había estado tambaleando ahí cuando estaba con ellos, ¿cómo sería si se fueran? Entonces Jesús dijo: mire, esto es tan tremendo. No puede existir morada. Y esto me lo decía el Señor. ¿Qué hizo Jesús durante todos esos 3 años? Enseñarles a ser discípulos, enseñarles que la vida de Él debía morar en ellos. Porque, escúcheme bien, era la única forma de que se estableciera una morada corporal para que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo morara en ellos. Si Jesús no les enseña a ser discípulos, en otras palabras, yo quiero explicarlo mejor, a ver, que el Espíritu Santo me dé sabiduría. El hecho, cuando tú aprendes a ser discípulo, estás pegado a la savia, llevas mucho fruto, en ese momento eres discípulo. Por causa de ser discípulo, esa morada corporal está preparada para que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habiten en ti. Si usted no prepara su morada como discípulo de Cristo, muy difícilmente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vive en ti. Usted puede decir: yo tengo a Cristo, pero eso va más allá de las palabras. Por eso, mi hermano, para todos, el que no quiere trabajar en equipo y en el cuerpo de Cristo no es un discípulo. 2. El que no quiere servirle a Cristo no es un discípulo. Y si usted no es un discípulo, su morada no va a estar preparada para que lo que en el momento fue terrenal, lo celestial, more en ti. Jesús los alentó al hablarle de que Él se iba y que estarían con Él nuevamente. Él dijo: no los voy a dejar, yo volveré por ustedes. Pero mientras tanto, mientras que yo regreso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tiene que morar en cada uno de sus corazones. Es necesario que esa morada corporal esté apta para que ellos moren. Y la única forma como se adapta esa morada corporal es cuando usted se vuelve un discípulo de Cristo. ¿Por qué? Porque está pegado a la savia, porque se vuelve uno solo, porque la savia de vida que está en Cristo pasa a usted. Usted puede seguir ahí sentado. Mire, yo voy a abrirle mi corazón. Yo veo tantos ministerios en las personas. Y aquí hay profetas. Y hay gente que dice: Dios me muestra, Dios me revela. Sí, porque los dones son irrevocables y Él se los da. Pero me da una tristeza cuando esta persona dice: yo no quiero ver, a mí de lejito yo me siento. Cuando usted no se involucra en el cuerpo de Cristo para hacer lo que Cristo vino a hacer aquí en la tierra, porque para eso es que se involucra, yo le puedo decir que usted es un cristiano sin Cristo. Y se lo digo hoy en tu cara: tú eres una cristiana sin Cristo. Así digas que conoces la Escritura, así digas que tienes dones. Los dones no fueron puestos por ti, para ti. Los dones fueron puestos por causa del que los necesita, del cuerpo de Cristo, del que necesita sanidad, del que necesita liberación, del que necesita palabra, del que necesita una palabra profética. El don no fue puesto para que tu nombre se levante o para que
vamos a decirte que eres un ungido, que wow, el don fue puesto por causa del que está necesitando una respuesta de Cristo a través de ti. Yo me apasiono esto. El griego turbar viene de la palabra confusión o conmoción. Eso es lo que significa en el original turbar: conmoción o confusión. Una persona conmovida carece de estabilidad. Por eso dice la Escritura que el que lleva mucho fruto permanece en él. Entonces el Señor Jesucristo, ojo, mire este cuadro, andó con los discípulos todo el tiempo y Dios los usó a ellos también tremendos. Y es que ellos hicieron sanidades y milagros a los discípulos. Pero llega un momento en que el Señor, en su soberanía, cuando pasa todo esto, antes de su muerte y toda esta tribulación, Él ve que el corazón de ellos está turbado, están conmovidos. Y yo le quiero decir algo: si le pasó a los discípulos, ¿por qué no le puede pasar a usted y a mí? Después de andar con Cristo, andar turbado. Esa sensación, la turbación produce una sensación de miedo. Cuando el Señor le dice a los discípulos, nos está hablando a nosotros: no se turbe vuestro corazón. Hoy el Señor te está diciendo: debes estar vigilante que esto no te suceda a ti. Debes estar vigilante. ¿Por qué? Le voy a decir algo. Porque un corazón turbado es el resultado de la evidencia de un corazón sin Cristo. Un corazón turbado, conmocionado, inestable. Un corazón que un día dice una cosa, un corazón que un día se compromete y al otro no. Un día viene a la reunión de líderes, a otra no. A un día le está sirviendo, al otro día sáquenme de aquí. Por eso no hay nada más peligroso que usted, ojo, no hay nada más peligroso que usted renuncie a su lugar de asignación. Porque cuando usted renuncia a su lugar de asignación, está evidenciando que el corazón se está alejando de Cristo. Porque lo que está viniendo es turbación, y la turbación trae inestabilidad y conmoción y confusión. A esto es que quiere llevar Satanás a esta generación. Aquí esta generación diga que es creyente, pero camine con un corazón turbado. Le voy a explicar por qué. ¿Qué está usando Satanás para que esta generación se empiece a turbar en el corazón? Le voy a decir que lo que le hablé al principio: la liviandad, la superficialidad. Y estas dos cosas, de liviandad y superficialidad en el cristianismo. Usted quiere discoteca de noche y iglesia de día. Entonces esa liviandad y esa superficialidad están haciendo que se produzca la involución del cristianismo. Que el cristianismo, en lugar de avanzar, retroceda. Porque este es el arma que Satanás está usando para tener una generación confundida y turbada. Y escúcheme bien esto: un corazón turbado es el resultado y la evidencia de un corazón sin Cristo. Y a esto es que Satanás quiere llevar a una generación de creyentes, con el engaño de la liviandad, la superficialidad que producen la involución del cristianismo. Mantener a esta generación confundida, turbada y desconcertada, desorientada y perdida de su propósito. Porque quien pierde identidad pierde su propósito.